Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Martínez, estudiante de Ingeniería Electrónica eh, de la materia microcontroladores y microprocesadores. A continuación vamos a hacer una breve descripción de las tarjetas de desarrollo con el fin de desarrollar un proyecto, empezando por Raspberry Pi, STM32, Arduino Uno. Empezamos con las características de Raspberry Pi. Tiene en su datasheet que cuenta con un procesador de 1,4 GHz, una frecuencia de reloj de 1,5 GHz. Este es el mismo cristal. Una GPU Video Core 6, en varias características, tiene memorias de 1, 2 y 4 GB, conectividad Bluetooth, Ethernet, tiene integrado un conector RJ45, este es el que conecta a Ethernet, dos buses USB, una salida análoga, estéreo de jack de 3,5 milímetros, salida de video, audio HDMI, salida de video RCA, pines de entrada y salida de propósito general, de descripción digital, todos sus pines, conector de alimentación de micro SD y lectura de tarjeta SD. Todas estas cosas las tiene integradas en la misma tarjeta, lo cual no necesita chips adicionales para tener acceso a estas descripciones. Después está la tarjeta de desarrollo STM32F746. Es una tarjeta más básica, no cuenta con tantas integraciones como la anterior, por lo cual tiene 1 MB de memoria flash y 340 kilobytes de RAM. Tiene el microcontrolador es serie STM32F7. Tiene micrófonos y botones pulsadores, entradas de pines digitales, análogos y sus botones de reset. La tarjeta Arduino, que es la más comercial, cuenta con un microcontrolador Atmega, memoria flash de 32 kilobytes, velocidad de reloj o cristal de 16 MHz, botón de reset, puerto USB, power jack, 16 pines análogos, 6 pines análogos, 14 pines digitales. Ahora vamos a presentar la interfaz de programación de cómo se demuestra la programación en Raspberry Pi, que utiliza Python. Entonces vemos la interfaz que utiliza, es un poco, no es tan amigable al usuario, pero pues no es tan difícil, ya que posee una sintaxis simple y fácil de aprender, es un lenguaje extremadamente productivo, tiene licencia de código abierto. Esto quiere decir que las licencias son totalmente gratuitas, es un lenguaje muy portable y multiplataforma. Esto quiere decir que tiene conexión pues con Mac, Windows, Linux, cuenta con amplia conectividad de desarrollo, sus bibliotecas son amplias, la integración con otros lenguajes es fácil de realizar las programaciones. Después vemos un ejemplo de cómo sería un hola mundo a través de Python. Vemos que solo utilizan la palabra print, entre paréntesis con comillas, hola mundo, y ejecuta y sale la palabra. Vemos ahora la interfaz de programación STM32. Vemos que es un poco más compleja, tiene más puntos de configuraciones, tiene un status, tiene más barras de navegación, entonces requiere un poco más de estudio. Entonces es un lenguaje, como utiliza el lenguaje C, sabemos que es un lenguaje que utiliza el lenguaje compilado y se acopla de forma efectiva con el lenguaje ensamblador, tiene alto nivel de desempeño, es multiplataforma, tiene base de datos. Lo más importante en la comparativa de ventajas y desventajas del lenguaje C es la buena gestión que garantiza el intercambio, consulta, almacenamiento y actualización de los datos. Entonces vemos un ejemplo simple del mismo Hola Mundo. Vemos que para imprimir un Hola Mundo escriben print F, abren paréntesis, y escriben pues la palabra Hola Mundo y pues le dan ejecutar, compilan y ahí sale. En la programación de la interfaz de Arduino vemos que se llama Arduino IDE. Es una interfaz amigable con el usuario, es fácil de interpretar, para principiantes es muy fácil
y pues tiene buenas capacidades en bibliotecas y desarrollo. Pues lo importante es siempre seleccionar la placa de la serie que vamos a trabajar en Arduino. En nuestro caso vamos a trabajar sobre Arduino 1. Tiene las mismas características de un lenguaje C, las facilidades son bastantes, y pues vemos que para un Hola Mundo sencillamente es un ¿por qué escriben Serial Print? Porque simplemente lo van a mostrar dentro del mismo IDE. Si lo fueran a mostrar en una pantalla, pues sería llamar la biblioteca de la pantalla, mandar hacia el dato de la pantalla y escribir print, entre paréntesis, Hola Mundo, compilar y ejecutar. En continuación, pues de acuerdo a estas características de tarjetas de desarrollo, plantean un problema donde se necesita monitorear la cantidad de luz emitida naturalmente. Necesita censar la luz. Para ello pues se va a plantear un método de desarrollo, se va a establecer la caracterización del sensor para ello utilizar una fotoresistencia, y luego pues se va a codificar al porcentaje. Todo esto se va a mostrar a través de una pantalla LCD 16x2. Bueno, pues los elementos, dispositivos que vamos a usar para el desarrollo de este problema propuesto. Entonces empezamos por un display de 16x2. Ya conocemos que este display cuenta con 16 columnas, 2 filas, y tiene un pineado especial donde sabemos que cuenta del 1 al 16 y cada uno tiene una función, desde BSS, que es conectado a la tierra o masa, BDD, alimentación 5 voltios, y así progresivamente, como lo describe en la tabla y los hemos visto anteriormente. Aparte de eso, pues vamos a utilizar una placa de desarrollo Arduino 1. A mi concepto es una placa de desarrollo fácil de utilizar, de emplearle los accesorios que trae esta. Entonces, por eso la utilizamos. Vamos a utilizar una fotoresistencia, o como se conoce LDR por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor, el cual pues lo vemos a la parte izquierda de la imagen cómo es físicamente y su esquema gráfico. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que como vamos a hacer una conexión a un microcontrolador, debemos hacer un divisor de tensión que logremos sacar la señal análoga hacia el Arduino. Entonces hay dos maneras de conectar, es una configuración ya establecida para este tipo de proyectos. Entonces en la parte izquierda el divisor de tensión se utiliza con la fotoresistencia abajo y una resistencia encima, y en medio de estas dos se sale el dato análogo. ¿Qué pasa con esto? Entonces si utilizamos esta configuración, nuestra división de tensión va a ser a menor intensidad de luz de incidencia en el fotorresistor, mayor va a ser el voltaje y va disminuyendo. Y esto pues va a ser inversamente proporcional. Entonces a menor intensidad de luz de incidencia en el fotorresistor, menor va a ser el voltaje, y a medida que aumente pues va aumentando el voltaje. Entonces utilizamos esta configuración de la parte derecha para nuestro desarrollo. Montaje de componentes en Proteus. Entonces sencillamente, como ya lo había descrito, la pantalla LCD se conecta a como estaba el pinout. Nuestra configuración de LDR utilizamos aquí como la resistencia. Yo utilicé en mi caso una 10K, pues simplemente esto lo único que varía es pues las lecturas de bits. Pues a mi concepto utilicé 10K porque fue decisión de mi construcción. Y conectamos la salida análoga a sub 0. En la parte derecha tenemos los datos digitales que también conectan a la pantalla. Aquí, como quiero simular el monitor serie para la caracterización, es necesario, utilicé esta opción que da Proteus. Entonces ya miramos eso más adelante. Entonces vamos primero a caracterizar la fotoresistencia. La fotoresistencia no es un dispositivo que se pueda medir de manera lineal. O sea, si yo le meto de 0 a 5 voltios, él no me da una respuesta lineal al efecto que tenga la incidencia de luz en nuestro como divisor de tensión.
Entonces yo cómo utilicé esto a cómo interpreta la incidencia de luz, el fotorresistor, cómo lo interpreta Arduino. Entonces en esta tabla vemos que de acuerdo a nuestro datasheet de LR, la fotoresistencia que voy a usar mide 0,1 lumens a 1000 lumens. Entonces significa que a 0,1 lumens Arduino me va a interpretar este dato como 11 y su máximo va a ser 996 bits. O sea, Arduino está interpretando eso de esta manera a sus 1000 lumens le va a dar ese valor. Yo lo llamo bits, pero es un valor que determinadamente da Arduino. Entonces con el monitor serial vemos aquí que de acuerdo a la programación, a su mínima incidencia de luz me da 11 y a su máxima me da 990. Perdón, anteriormente lo he dicho mal, pero da 990. Aquí vamos a hablar un poquito de la programación. Entonces lo primero que vamos a hacer es incluir una librería de Liquid Crystal, el cual me permita reconocer la pantalla LCD 16:2. Damos una definición de amplitud 16.0. Esto es porque a título personal quise hacer una barra de progreso de estado de intensidad de luz dentro de la misma pantalla de Liquid Crystal. Entonces por eso más adelante en la programación me va a servir. Utilicé un percent pues para mirar el porcentaje de intensidad de luz, y aquí más abajo pues defino los puntos, los pines que estoy utilizando de salidas digitales. Empecé creando unas matrices para crear primero la barra de estado. Entonces cada matriz me va a llenar cierta cantidad de caracteres en la segunda fila hacia las 16 caracteres. Entonces vemos aquí que en el void loop creo los caracteres que ya había definido en las matrices, y después inicio la pantalla diciéndole que vamos a utilizar 16:2, que es lo que está establecido, y doy un inicio de bienvenida donde dice Starting Luxometer, porque pues si estamos viendo la intensidad de luz, a eso se le conoce como luxómetro. Posterior a eso, este sería el begin, es para mostrar el monitor serie más adelante. Posterior a esto vemos un void loop donde vamos a leer todas las entradas análogas que viene desde la incidencia de luz por la fotorresistencia y está interpretando Arduino. A este valor lo vamos a multiplicar por el máximo que ya sabemos en la caracterización, que va a ser 990. Lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a mostrar un resultado que va a decir intensidad, va a ser el resultado de este porcentaje. Yo porque muestro porcentaje y no esa interpretación que da Arduino, porque el usuario le es más fácil ver la intensidad de luz que está recibiendo el fotorresistor y no un número a que él desconoce. Entonces posterior a esto hago un if con una sentencia for y un switch case para poder, de acuerdo a la intensidad de luz, resolver cuánta barra de estado tiene el progreso. Esta construcción de barra de progresos es una programación ya genérica por comunidades, entonces no la inventé yo, simplemente me apoyé en las comunidades de programación, donde pues a gusto mío por visual se puede identificar fácilmente en cuanto está el estado de intensidad de luz. Por último, utilizo en el serial print para poder ver lo que le habla de la caracterización, si su intensidad es menor, cuánto es el valor que le da Arduino, y así por varios resultados, varias lecturas que tomamos, que ya las vamos a ver más adelante hasta llegar a su máximo. Bueno, ahora nos encontramos aquí en Proteus ya con nuestro
dispositivos ya ensamblados. Aquí en el IDE de Arduino ya tenemos nuestra programación lista, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir esta programación en Arduino? Sencillo, buscamos aquí en el compilado donde dice una extensión .hex, la copiamos. Entonces, vea, aquí ya la tenemos. Entonces, cusers.hex, copiamos esta dirección. Vamos acá, damos doble clic en la tarjeta y aquí en Program File sustituimos eso. Ya pues ya la tengo aquí copiada. Entonces, y la pegamos y ya pues ahí va a reconocer nuestra programación ya establecida. Aquí vemos que nuestro fotoresistencia está a 1000 lumens. Vamos a bajarla a 0 para poder hacer la comprobación desde 0. Vemos que tiene un paso de 5 en 5. Entonces vamos a ver cómo se comporta de 5 en 5. Ahora sí le damos simular. Entonces vemos que da un inicio de luxometer, está iniciando el luxometer y empieza a recibir la señal análoga. Entonces, como le decíamos, está en su mínima intensidad de luz. Entonces vemos que el valor que le dio Arduino es 11, ese es el mínimo valor que le dio. Y pues para ese valor, pues yo simplemente en la programación le dije que si está en su mínimo valor, me dicte que está oscuro, pues porque no está recibiendo intensidad de luz. Entonces vemos que al empezar a aumentar la intensidad de luz, vemos en la parte derecha que me da la intensidad en porcentaje y empieza a aumentar la barra de progreso. Entonces para este valor de 10,1% de intensidad de luz, dice que está en 372 el valor. Entonces, de acuerdo a eso, yo hice una caracterización, que fue la tabla que les mostré, con los ciertos valores. Entonces, vemos que a cierta cantidad de lumens da un valor especial. Entonces, por ejemplo, podemos buscar que 200,1 me va a dar Arduino un valor de 902. Entonces, buscamos 200 en la intensidad de luz que incide sobre el fotorresistor. Y vemos que también la barra de desplazamiento va aumentando. Entonces 200.1 vemos en el monitor serie que da 902. Si vemos en la caracterización 200.1, 900.2, entonces la máquina nos está funcionando correctamente. Vamos a ver que cuando yo llego a mi 100% va a ser 990, como ya lo habíamos descrito. Nuestra barra se empieza a desplazar hacia la derecha, aumentando también la lectura del porcentaje de incidencia de luz. Todos estos datos vienen a través de la entrada análoga que tenemos en A sub 0 en la parte izquierda de la tarjeta de desarrollo Arduino. También vemos que tengo un voltímetro en la parte izquierda, donde vemos que a mayor intensidad de luz también va aumentando el voltaje. Y pues por último vemos que llegó a su 100%, a su 990, intensidad de luz 990. Vemos en el serial monitor que yo le di un nombre muy brillante, o sea, está en su máximo incidencia de luz que recibe la fotoresistencia. Y entonces así damos por concluida el desarrollo de este planteamiento del problema. Muchas gracias.